Bienvenidos, hermanos, amigos, a esta transmisión llamada por título La tercera parte, Grandes Misterios en Escenarios Proféticos. Siempre buscando la conexión de los tiempos presentes con lo que está milenariamente, ancestralmente escrito en la palabra. Vamos a, antes que nada, a dirigir una palabra de oración a fin de que el Padre nos esté dirigiendo. ¿Puedes orar, Mónica? A ver. Para que me escuchen. Ahí está. Y te pueden escuchar. Sí, que está bien. Amado Padre Celestial, gracias por esta mañana, por esta tarde. Gracias porque nos has permitido, Abba, reunirnos una vez más. Gracias por la vida de mis hermanos, por el hermano Seferino, por Yanaris, por la vida de mi esposo, por mi vida. Y te pedimos, Padre, que nos instruyas, que nos des entendimiento a tu bendita y santa palabra. Y no solamente eso, sino que también la podamos aplicar cada día en nuestra vida. Ayúdanos, Padre, sigue siendo siempre el centro de nuestra reunión, el centro de nuestra vida. Que siempre tú ocupes el primer lugar en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón. Gracias, Padre. Todo esto te lo pido en el bendito nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach. Amén. 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 Vamos a ver. Nosotros sabemos en los evangelios qué nombre reciben los relatos que llevan un mensaje. Relatos, narraciones, no historias. Tienen por nombre conocido como... ¿Qué? ¿Fábula? Fábula, no. Parábola. Parábola, ¿qué digas? Parábolas del maestro de Galilea. Y así es. Como el lobo, el gallinero, etc. No sigo porque la mesa está... Hay ropa tendida. Sus enseñanzas no son solo de aplicación en ese conjunto de parábolas, no son solamente de aplicación en el mundo terrenal, sino que excede a ese mundo, a este mundo que podemos ver con nuestros sentidos. Y hay una riqueza en el paralelo, en el trasfondo, y que nosotros estamos llamados a escudriñar. Y hablando de escudriñar, vamos a dirigirnos con nuestra escritura, con la Biblia, a Mateo 13, en los versículos 10 y 11. Mateo 13, versículos 10 y 11. ¿Qué nos dice? A ver. Y acercándose sus discípulos le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Vamos ahí. Acá vamos a ver la escena de que los discípulos del maestro estaban intrigados. Entonces se le acerca así como de puntitas, le dice: cuéntanos, maestro, ¿por qué a la gente le hablas tú en parábolas? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la motivación de hacerlo así? ¿Qué más dice? Y él contestó, diciendo: a ustedes se les ha concedido entender el misterio del reino del cielo. Entonces hay una concesión. El reino de los cielos a los suyos les concede el saber. Sí. Saber es conocer, poder comprender lo que es los misterios. Es decir, el reino de los cielos tiene misterios que es necesario conocer. Mucha gente no va a poder ver los misterios del reino de los cielos. Tenemos un reino que es entregado o revelado a algunos, no a todos. Y a otros se los da en parábolas para que fruto de ese estudio y que les resulte complicado, se vean forzados a estudiar, a preguntar y puedan alinearse, porque no es un interés o no te va a llegar el conocimiento de los misterios subyacentes en el reino de los cielos por curiosidad vana o intelectual. Claro, después dice... Entonces, como a ti no
no quieres rendir tu vida al reino, entonces a ti te lo doy en parábolas. Y si tú quieres conocer qué hay detrás de esa parábola, pregunta, escudriña a los míos, pregunta a los míos, y ellos te van a dar luces. Pero este conocimiento del reino de los cielos en misterio no es para todos. Entonces ahí vemos que, sí, yo sé, el propio Padre establece en su actitud celosa que estas perlas no son para todos. Porque si nosotros entregamos perlas a los cerdos, ¿qué hacen los cerdos con las perlas? Las van a pisar. Como no la van a entender, las van a ignorar o pasarán por encima de ellas. Y muchas veces hasta hay interpretaciones propias del mundo de los cerdos que algunos se quedan ahí escuchando interpretaciones equivocadas. Por ejemplo, en la mañana, cuando estábamos nosotros estudiando lo que es Cantares, decía el profeta Isaías, miren cómo el siervo ha recibido castigo, azote, ha sido molido, pero no es que Yahweh lo esté moliendo a él, no, lo esté moliendo a él o azotando a él por lo que él ha hecho, sino que esto ha sido hecho en razón de ustedes. Por las llagas que él padeció, hemos sido rescatados de esto que se nos venía encima. ¿Entiendes? Por sus llagas fuimos nosotros curados de pasar por todo esto. Porque a nosotros nos debieron azotar, moler, crucificar. Y entonces, ¿qué ha hecho el hombre? Ha empequeñecido ese mensaje y se ha quedado con lo último. Y ha hecho un eslogan que dice, y por sus llagas fuimos curados. Y el mensaje lo trituró y lo anuló. El sufrir del Mesías ha sido para que nosotros conozcáramos la magnitud del castigo que se nos ha evitado que lo recibamos directamente nosotros. Por sus llagas fuimos nosotros salvados de pasar por esto. No está hablando de sanación física, está hablando de esto. Y eso el profeta mismo lo hace ver. Faltaba ahí un pedacito, el 11. Dice, bueno, entender el misterio del reino del cielo, pero a ellos no se les ha concedido. A ellos. A ustedes se les concede los misterios, por ejemplo, esto que acabamos de señalar, un misterio. La pasión del Mesías es un misterio. A ustedes se les ha concedido conocer este misterio, a los otros no. En las parábolas, entonces, ¿existen misterios? ¿Hay alguna parábola que les resulte misteriosa hasta hoy o las han comprendido todas? ¿Alguna parábola que...? Sí, al inicio ¿Ya? yo tenía la parábola que no entendía, pero el hijo pródigo. Ah, ok. Hoy día me lo explicaste tú. Ya. ¿Quién es el hijo pródigo? El mundo lo había visto como una persona que se había alejado en esos términos de Dios y que luego vuelve, pero no de que se había gentilizado, que había estado comiendo algarrobas, que tiene una apariencia oscura, pero es dulce por dentro, por eso te jala, ¿no? Es el misterio Espiritual. Y Oseas dice una frase, mira mi pueblo cómo se pierde como perros de la calle, ¿no? El libro de Oseas es la historia del hijo pródigo. Lo que se habló en el hijo pródigo está en Oseas. Y ahí está mucho más descriptivo lo que significa. Sí, por ejemplo, los versículos que leí en Oseas, cuando decía, desde lejos llamé a mi hijo, a mí me impactó mucho. Claro, desde lejos, porque él veía o esperaba el retorno de su hijo. Y cuando lo vio regresar, corre.
porque la restauración es más rápida que lo que te ocasionó a ti la destrucción. Entonces el Padre está dispuesto y sale y corre. ¿Algún misterio tú, Mónica? ¿A tu hermana? ¿Algún misterio, alguna parábola? Entonces estas parábolas son tesoros de sabiduría para nosotros. Y debemos sentirnos, por tanto, felices, aquellos restaurados, cuyo velo ha sido retirado, que antes nos impedía ver, un velo que nos ha sido quitado, para empezar a disfrutar de los tesoros existentes en milenarias escrituras. Nosotros tenemos que discernir con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda del Ruach HaKodesh, porque se puede hacerlo sin considerarlo a Él. Cada vez que el hombre ha intentado descubrir misterios del reino de los cielos, sin considerar la guianza del Ruach, ha generado doctrinas. Según las estadísticas, ya van 33,000 doctrinas. Así usen hermenéutica, exégesis o todo lo demás. Porque la sabiduría del hombre no te va a conducir al puerto seguro. Te tiene que conducir la sabiduría del reino de los cielos. Entonces son corrientes doctrinales. Socratismo, pues, ya no son de los 50, 60, hasta los 30. ¿Quién te lo concede conocer los misterios? ¿Qué dice acá? Pues no es que tú puedas, te lo concede. Cuando yo le pregunté una vez sobre ese asunto, le expliqué sobre el hijo pródigo, ¿Ya? me hablaban que ellos hablan de hermenéutica o teología, y dicen que es el estudio de ellos, y así está formado. Entonces, editas, estás hablando de Estás comiendo un plato de segunda, ¿no? Siempre es una concesión. El Padre te lo revela, es una concesión. Tú quieres conocer misterios, yo te lo concedo. Pero no se lo concedo a todos, no se lo concedo a cualquiera. Eso es lo que el hombre no quiere entender. Entonces, como tú bien dices, se va a las bibliotecas de los grandes universidades o institutos teológicos y creen que ahí está la interpretación. Y las personas que se guían por esas interpretaciones teológicas supinas e intelectuales, sus vidas son secas y no tienen revelación. Yo creo que te comenté una oportunidad que yo estuve en la biblioteca de las asambleas de toda la alianza, ¿Ya? sin haber formulado por los pastores me permitieron que las cosas que leí ahí no entendía la secuencia. Una cosa te lo dice una biblioteca y necesita ver un poco. Ya. Entonces, además cuando nos acercamos a una interpretación teológica, vamos a encontrar como que no calza. Una interpretación puramente humana no nos lleva al centro. Tenemos que podemos emplearlo como ciencia auxiliar para alguna indicación, pero si uno quiere entrarse al reino de los cielos, tiene que estar lleno de rúa para poder comprender y recibir. Y eso hace que constantemente en nuestro estudio nos detengamos, levantemos la mirada al cielo y agradezcamos la interpretación que nos llega. Vayamos a Mateo 13:33. Esas corrientes doctrinales ha hecho henchir el número de una congregación, pero no lo han henchido en verdad, sino se habla de crecimiento. Mucho al hombre le gusta o le impacta los números, pero no el crecimiento espiritual, no el crecimiento doctrinal, sino está hablando sobre patrones o herramientas para conseguir números. Había incluso
en reuniones pastorales había, se ponía una pizarra, ponían los nombres, tal. ¿Tú cuánto has traído esta semana? No, ¿cómo? 5. No, ya vi eso. Carita triste. Tú, y así. Entonces, se formaban los iglesias, cada uno tenía que tener un grupo tal, y de ese grupo tal tenía que salir otro grupo tal. Y la idea era crecer como sea. Entonces, es henchir una masa y conseguir número, pero a través de este tipo de herramientas. Y eso no traía paz. No traía paz, no había crecimiento doctrinal, no había conocimiento en los misterios. Y uno se escucha a expositores que deberían tener ello para que la gente esté comiendo bien y no están recibiendo cosas. Están diciendo, dile al que está al costado, me siento bien, dile, ahora tú repite esa frase y en eso están. Uno se puede sentar, escuchar y no va a escuchar ningún misterio. Puede haber, sí, anécdotas, historias bien contadas, chistes por ahí, pero después no. Por eso decía la Escritura que en los últimos días la gente buscará palabra y no la va a encontrar. Fábula, no la va a encontrar. ¿Qué nos dice Mateo 13:33? A ver, con fuerza, con la fuerza que aún queda. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó leudado. ¿Ya ves? Acá, ¿quién es la mujer? Dice que la mujer esconde en la harina. Esto es una especie de... Cuando tú escondes algo, ¿qué nombre tiene? Dentro de una mercadería. Oye, ¿vas a exportar tal cosa? Sí, conservas. Lleva ahí, escóndete 3 televisores. ¿Qué nombre tiene eso? Dice que no conoce, pero por favor, ¿no? Claro, sí, tiene un nombre. A ver. Contrabando. Esto es un contrabando. Esto es un contrabando doctrinal, porque la mujer representa esa falsa doctrina que la está escondiendo en 3 medidas de harina. ¿Con qué propósito? Hasta que reviente. Eso es que esconde. Dice hasta que todo quede leudado, todo quede henchido por lo que la mujer o la falsa doctrina escondió. Quiere las consecuencias finales, lo que acá está diciendo. Este es el procedimiento. Esconderlo, hacerle. No es un problema de algo externo, está ocurriendo a nivel interno. Traen algo, el último grito doctrinal, que nos hemos pasado de gritos doctrinales. Esta es la última. Con razón. Ahora, no, ya han habido varios, ¿no? No, que nosotros le podemos hablar a los ángeles y darle órdenes, ¿no? Uno se siente bien, ¿no? Poderoso, ¿no? ¿Te acuerdas que discutí con el pastor? No digas porque todo está siendo grabado, hermano. Una congregación sobre ese asunto del Marketing, todo lo que había usado como sí. marketing. Y al final lo desarmé, solamente le quité una pieza, lo desarmé y claro. No dejar del Espíritu Santo. Ahora, leudado en hebreo es chametz, Chametz, chametz. Y fíjese en el hebreo que nunca se anda por las ramas. Chametz significa extorsión, fermento. Leudado es una palabra hebrea que significa chametz, y esa palabra chametz, dentro de lo que es el mundo hebreo, significa extorsión y significa fermentar. ¿Y qué cosa es la extorsión? Es obligar, intimidar a otra persona para que haga algo en perjuicio de un tercero o contra sus mismos intereses o conciencia.
yo tengo grandes planes para ti, pero si esto no lo enseñas así, me amarran las manos, no voy a poder apoyarte, ¿no? Se llama extorsión doctrinal, o presionar a un individuo, coaccionar a una persona. Eso es lo que hace, lo que es la levadura, lo que es el chametz. ¿Qué es el fermento? Esto tiene que ver con tu negocio, hermano. Todo quedó grabado. Fermento es lo que estimula. El fermento estimula, ¿no? Es un estimulador. Estimula, en este caso, una acción, un influjo que induce a la realización de un proceso, el cual se instala y ocurre una maduración incompleta que continúa en su secuencia. Y hay una alteración, se ha fermentado, hay una alteración, un cambio no conveniente. Eso es lo que hace lo que es leudar. Y es lo que estamos aquí viendo, que cómo se esconde en pequeñas porciones, luego se hincha hasta que toda la masa reviente en la desviación doctrinal. En términos espirituales, actuar con hipocresía para inducir una falsa doctrina, la cual puede dañar a toda la masa o conjunto de personas en su acción transmisora. Por ejemplo, nosotros vemos, hablando de tiempos actuales, en lo que es esto de raíces hebreas, donde hay mucho por el orgullo. No es que se la pasen el día predicando sobre el Mesías y que la gente pueda salvarse o sentirse ellos pecadores, no. Es la actitud condenatoria permanente. Oye, dijiste estar, así no se escribe. Eres un tal por cual. Toda la masa podrida en soberbia. Podridos, ya están podridos en soberbia. No tienen misericordia con nadie. Y no hablan del Mesías para nada. Están mudos, ciegos. Y si uno le dice algo, eres un grecorromano. Se molestan contigo. Y entonces, como ya todo está así la masa, tienes dos posibilidades. O te mantienes firme por el maestro, vengan los tomates, las piedras, los bloqueos y las censuras, o les temes y te alineas. Y como no quieres perder la cuestión social, te alineas. Y lo económico. Entonces, pero esto no empezó en masa, esto empezó de a pocos. Y mientras las personas sean adoctrinadas y no enseñadas, las puedes jalar. Porque el adoctrinado no piensa. Tú no le das, si tú quieres que la gente te siga, entre comillas, las adoctrinas, pero no les enseñas. ¿Qué es adoctrinar, por ejemplo? ¿No? Que Dios significa Zeus. Porque suena, mira, ¿cómo suena? No, Zeus, Dios, es lo mismo. Falso. Esa es la mentira del libro. Dios es título y Zeus es nombre. Solamente para empezar. Y no hay ninguna conexión entre ambos conceptos. Nunca lo ha habido. La iglesia entra a la idea del griego, no del hebreo. Por eso que se toma como Dios significa Dios supremo, tiene que ver con la luz. No tiene nada que ver con Zeus. Pero, ¿por qué nos enseña? si cuando se habla de pareja, se habla siempre de una mitad. ¿Una qué? De una mitad. Y el sistema griego, la leyenda griega, ¿Ya? se habla de una pareja que salió como mitad. Entonces, Zeus hace la división y cada uno dice, no, y después el otro busca su otra mitad. Claro, no tú de mitología griega. ¿Verdad? Y eso está metido en eso. Pues vamos a encontrarnos con masas ya fermentadas. Esa es la situación. Y nosotros no podemos meternos un piscinazo en una masa fermentada. Nosotros tenemos que mantenernos hasta el final.
¿Qué cosa significa Israel? El que persevera hasta el final, hasta la última línea. Eso es. Entonces, en términos espirituales, actuar con hipocresía usan como estrategia para inducir una falsa doctrina, la cual puede dañar a toda una masa o un conjunto de personas. Lo oculto que fue inducido en la oscuridad es algo oculto, no es que lo hacen abiertamente, está inducido en la oscuridad. Sin embargo, eso que fue inducido, adoctrinado, mas no enseñado, será revelado en su tiempo. Y hay una paga por esto. Y donde los maestros recibirán mayor condenación. Hay condenados, pero el maestro recibirá mayor condenación por haber haber adoctrinado así a la gente. Ahora no tienes un grupo de ovejas, ahora tienes un grupo de hienas dispuestas a atacar a las ovejas, no a enseñar a las ovejas. Y yo no sé si estoy siendo exagerado, pero el nivel de violencia verbal es muy grande ahí. En estos días presentes de falsas enseñanzas, de doctrinas, ya estaba anunciado, no es algo nuevo. Ya estaba anunciado y hoy nos han rodeado por todas partes, donde hasta de la cercanía de un celular, de alguna red social, nos tienen rodeados con esto. Y algunos se han mantenido doctrinas falsas porque han sido repetidas, adoctrinados por siglos y que han terminado por fermentar toda la masa. Muchas veces te decían a ti, ¿no? Pero ¿por qué estás buscando la razón de esto? Ya, así lo has encontrado, déjalo así. ¿A ti qué te importa? Sí. ¿Qué ganas con esto? ¿No? Un fastidio bastante fuerte, ¿no? Así es. Todo esto es un negocio babilónico y tiene su origen ahí. Y está fermentando con ramas cargadas, desviadas en su doctrina. Y en el error muchos creen que podrán entrar al reino de los cielos, pero no van a poder ingresar a la casa del Padre. Entonces, es una pena que por mantenerte tú en esa, ahí sí vale la palabra, postura, en esa postura egocéntrica, pavorrealesca, de que soy un rabino tal por cual, ¿no? Entonces yo no escucho, tú estás muy lejos de mí, ¿no? Y eso es lo que transmiten, ¿no? Y es una pena porque están en harapos y doctrinalmente son pobres y no quieren darse cuenta de su condición, y en vez de arrepentirse buscan más todavía. Nunca pudieron ser en la vida algo y ahora quieren ser mediante un disfraz verbal, y también incluso en el vestuario quieren ser algo que no pueden ser, porque lo han estructurado en base a la mentira y al engaño. Esto es lo que encontró el Yeshua en su primera venida, que encontró una masa fermentada. Vino a los suyos y los suyos, como ya estaban fermentados, no lo aceptaron. Está diciendo que los maestros no lo aceptaron. Los suyos, maestros como él, no lo recibieron a él. Era una masa, un conjunto que impedía que pudieran... Y él tuvo que... ¿Qué hizo el Mesías? Buscó pescadores, gente ignorante a la cual le pudiera enseñar. Como no tenían nada, les enseño. Claro, pero de todas maneras, para hacer el Nuevo Testamento y escribirlo, te tuvo que buscar un intelectual, el apóstol Pablo, ¿no? Es otra cosa. Tampoco no hubiera avanzado mucho la cosa. Pero al apóstol Pablo le quitó la vista, un mensajero que lo bofetee Satanás todo el tiempo para que no se vuelva a subir los humos. Pero tuvo con rienda corta.
¿no? Esa es la razón. Y entonces les dijo, cuídense de la levadura de los fariseos. Cuídense de esa levadura. Cuídense de los que les quieren meter esas ideas y no permitan que eso fermente en su vida y se hinche. Cuídense de lo que coman, está diciendo. Cuídense de esto. Le dice, Aparte, cuando el Señor decía a los discípulos cuando iban a las sinagogas, decía, óiganos, pero no me imiten. Esa tremenda diferencia. claro, porque Hablamos, sí. Pero no la vivió. lo que pasa es que cuando, en las sinagogas, en la reunión, cuando decía, hagan lo que les dice, pero no los imiten. Estaba hablando de que al principio de la reunión, ellos hablaban desde la Torá. Claro, leían la palabra. Entonces, hagan lo que escuchan, la fe viene por escuchar, hagan cuando lean mi palabra, eso hagan. Pero una vez que dejen de leer mi palabra, ni se les ocurre ni los imiten. ¿Entiendes? Eso ocurría. Por eso le dijeron al Mesías, lee la palabra. A ellos sí. Hagan esto. Porque era la lectura. Ahí ya el hombre deja de ser hombre en el sentido de que está hablando cosas suyas. Entonces hablaba de la Torá. Como en esa época no había imprenta, se hacía esas lecturas de horas. Ahora ya uno tiene la escritura, tiene, ¿no? iPhone 28, no, iPhone 28, con un modelo de guerra. Pero parece que es una guerra vencida. Porque Sí, parece que le ha caído un dron. lo han vencido en la guerra. ¿Pero quién es este? ¿Tuyo? Es mío, pues. Ah. Oye, A tuyo, hermano. Tuyo. No, aquel se ve mejor, no se preocupe. Un- me ha querido humillar. Un dron. Ya salió más No, iba a decir, no, que yo me contuve, ¿eh? Y la vez pensé que le ha caído un dron ucraniano. Y acá estaba el otro, pues. Tú lo pones todo cerca ahí, hermano. Ya. un lado. Ya se me fue el mensaje, hermano. ¿En qué estaba? De que Ah, hiciéramos lo que ellos leen, pero no exactamente. lo que ellos hacen. Una vez que se bajen, ni lo vean. Y hoy día también como que se sigue viendo eso, ¿no? Hasta cierto punto, cuando realmente leen las escrituras, no cuando Así es. están hablando de un mensaje propio de ellos o que están contando un chiste o algo, pero cuando están leyendo las escrituras, yo pienso que también por eso la misma palabra nos dice, o sea, toma lo bueno y desecha lo malo, ¿no? O sea, hay ciertos puntos donde lo podemos aplicar también ahí. Hay gente que lee la palabra y lo que está leyendo es completamente las escrituras, pues puro. Pero después de allí comienza el show, como muchas iglesias, sobre todo americanas, ¿no? Norteamericanas, que después de allí, después de la lectura de la palabra, comienza el show. Así es, ya se sueltan los ruleros, digamos. Entonces, de eso bien, es interesante porque hoy, por ejemplo, decía que tenemos la tecnología, no necesitamos ir a un sitio que nos lean horas y horas. Cada uno puede hacer sus propias parashá o sus porciones de la escritura. Y eso es incorrecto que solamente leas 5 libros. Estás mal. Porque se la pasan leyendo Actualmente, está hablando actualmente. 5 libros como si el Mesías no hubiera venido. No, dice no, que el Nuevo Testamento tiene error. ¿Y qué? Para eso se estudia, pues. Pues no puedes dejar de hacer lo otro. Salomón o Isaías no es superior a Jesús de Nazaret. Y es el cumplimiento de la Torá. Ni Moisés tampoco. Ni Moisés habló de él. Ni para el otro extremo, Pablo tampoco. A los que son paulinos, ¿no? Pablo Que se encuentra con Pedro. Están en equilibrio. Pablo dice, yo me cuando habla de apercibir, Claro. lo está haciendo y lo he intentado hacer con los jóvenes.
porque hablaba de que el Señor lo decía, y estaba tomando un versículo del Antiguo Testamento. O sea, exactamente igual. Claro, hay que arrancar esa página de Antiguo en Nuevo. Claro. Este es un libro completo. ¿Cuántos años de silencio? Según dice. Sí, claro, La palabra- 400, la página supuestamente dice que en silencio. Hay que sacar esas 400 páginas. años de silencio. 400 años, arrancar esas páginas y ya tienen ese problema de que hay una muralla china en la mitad de la Biblia. Hay que Ellos meten Trajer mucha cábala también, ¿no? No sé Uy. si todos los integrantes de Raíces Hebreas o todos los que enseñan Raíces Hebreas, pero lo que yo he visto, bueno, ahorita no podemos mencionar nada, ¿no? Pero en estos días me quedé boquiabierta con una persona que yo decía, wow, mira, ¿no? Está enseñando. Cuando vi su invitado, me quedé así como que, ¿qué? Escuché la enseñanza del invitado porque estaba hablando sobre la iglesia del siglo I, comenzó todo explicando, ¿no? El siglo Ajá. I, siglo II, y era interesante el tema. Y yo dije, wow, está bien, hasta que mencionó la palabra cábala. Y ahí me quedé pegado un ratico viendo la cuestión y yo dije, no, ya esto se salió de eso. Y ahí ya sí paré porque es delicado también, pienso yo, ¿no? Uno va por curiosidad y después puede caer lamentablemente en error, ¿no? Porque tocan temas que te parecen emocionantes, Claro. astronomía, meten muchos otros cosas. metafísica. Metafísica, sí. Entonces, son temas que, wow, que te empiezan como que a llamar la atención y te pueden envolver en todo ¿No? Y después viene lectura, y la cábala es lectura de manos, es horóscopo, reencarnación. Dicen, y tú no puedes estudiar la cábala de frente, tú tienes, primero aprende bien la Torá, y después de 40 años, métete a la cábala. Y lo que me llamó la atención de eso también, pastor, fue que este hombre hablaba todo lo negativo de los patriarcas, por decir algo. O sea, empezó a describir todo lo negativo de Moisés, todo lo negativo de David, todo lo negativo de Salomón, y entonces y te incitaba que no hicieras todo lo negativo de él, pero no hablaba lo bueno, hablaba lo que el Señor hacía en estas vidas, porque seguían siendo humanos, pues no podíamos esperar que Salomón, con toda la sabiduría que tenía, pues se perfecto. Con todas las luces. Era humano, de igual manera David, de igual manera Moisés, de igual manera, entonces él hacía hincapié en Moisés cuando vino de allá del monte, ¿qué fue lo primero que hizo? Reventó las tablas. Entonces, ¿qué es lo que tiene ahí? Rebeldía, no sé qué, y se enfocaba en eso. Sí, claro. Él reventó porque las tablas es un compromiso de bodas. ¿Cómo le voy a entregar este compromiso de bodas si veo que la novia está con sus amantes ídolos? Ustedes no merecen esto, ustedes no se comportan de una novia. Entonces lo tumba. Como un desprecio, ustedes son infieles, no pueden recibir esto. Han dañado con lo que estoy viendo ahí, muertes, sacrificios humanos, no sé, perdón un ratito, el compromiso de boda castaña. No, fue una reacción propia de alguien que ama al Todopoderoso. Y entonces tenemos esto, la cabra, todo eso es masa fermentada, el zoar. Después ahí sí es con masones. El oficial kosher número 30 grado masón. Los grandes hombres de la Torá, para ellos, están en los grupos masones. Y tienes que ser masón para ser un maestro, ¿no? De la Torá. Y el grado 30 es oficial kosher. Oficial santo. Como Manuel y España. Estamos acá grabando. Ya, entonces, tenemos que tener esto en cuenta, en consideración. ¿Cuál? Todavía no. Entonces decía por qué se habían tenido que buscar el Mesías pescadores. Y conforme a los nuevos tiempos ya anunciados, estamos viviendo la apostasía. La apostasía es aquel que conociendo se alejó del Mesías. Conociéndolo a él, se alejó, lo anuló y finalmente lo desconoció. Entonces, incluso hay renunciamientos. Hay en algunas reuniones que renuncian al nombre de Jesús. ¿Sí? Públicamente. ¿Por qué? Porque como es J-E-S-U-S, entonces hay que renunciar a ese nombre.
y creen que Yahweh se conduce por letras humanas. Tú estás renunciando a una decisión que tomaste desde el corazón. Estás renunciando y no acabas de negarlo. No, que yo he negado el nombre de romano. No seas tonto. Y el Padre no se maneja con idiomas. Tú estás negando una decisión que tomaste. Y te lo han sabido hacer. Eso se llama apostasía. Entonces vemos mayores crecimientos en congregaciones llevados por la presencia de la levadura, se han henchido y con un solo poco de esa masa, de esa levadura, toda la masa quedó bajo los efectos. Vamos a ubicar Ezequiel capítulo 5. Porque hay figuras en las escrituras o símbolos que anuncian castigos de Adonai frente a la rebelión, como vemos en Ezequiel 5, 1, 2, 4 y 12. Vamos a leer el verso 1. Ezequiel 5. Ezequiel 5, verso 1 y 2. A ver, Amén. para empezar. ¿Qué dice? Tú, hijo de hombre, tómate un cuchillo agudo, toma una navaja de barbero y hazla pasar sobre tu cabeza y tu barba. Toma después una balanza de pesar y divide los cabellos. Esos cabellos y esa barba representan a Israel. Ahora el 4. Falta el 2. Perdón, el 2. Una tercera parte quemarás a fuego en medio de la ciudad, cuando se cumplan los días del asedio, y tomarás una tercera parte y la cortarás con espada alrededor de la ciudad, y una tercera parte esparcirás al viento, y yo desenvainaré espada en pos de ellos. Ahora el 4. Y tomarás otra vez de ellos y los echarás en medio del fuego, y en el fuego los quemarás, y de allí saldrá el fuego a toda la casa de Israel. Y finalmente 12. El 12. Sí. Una tercera parte de ti morirá de pestilencia y será consumida de hambre en medio de ti, y una tercera parte caerá a espada alrededor de ti. Hambre, espada. Y una tercera parte esparciré a todos los vientos, y tras ellos desenvainaré espada. Espada. Entonces, finalmente el Padre tomará acción sobre toda la casa de Israel. Y por eso que lo que ha leído Yanariz en el verso 12 en adelante habla de una tercera parte al fuego, una tercera, y habla siempre de una tercera parte, como ha leído. Cuando se cumplan los días del asedio, tomarás otra tercera parte y la cortarás con espada alrededor de la ciudad, y la otra tercera parte esparcirás al viento, y yo desenvainaré, los vientos son los juicios, espada en pos de ellos. Yo voy a desenvainar espada de persecución contra ellos, ¿no? Lo hemos visto en chiquito, ahora va a ser grande. Verso 4, como ha leído otra vez, tomarás otra vez de ellos, los echarás en medio del fuego, y en el fuego los quemarás. De ahí saldrá el fuego a toda la casa de Israel, a toda la casa. Y finalmente vemos el verso 12, una tercera parte de ti morirá de peste, y será otra consumida de hambre, la peste, hambre en medio de ti. Una tercera parte caerá espada, guerra, alrededor de ti. Vas a estar rodeado de países en guerra. Y otra tercera parte esparcirá los vientos, mis juicios se van a esparcir, y tras ellos desenvainaré espada. Así como se esparcen los vientos, esos vientos llevarán espada, y vendrá una gran persecución mundial. ¿Qué es lo que destacan aquí? Fuego, espada, peste, hambres, vientos, que representan los juicios. Entonces nosotros tenemos que la acción del Padre frente a todo esto que estamos leyendo de
haberse apartado de él, esto será resuelto con fuego, espada, peste y hambre. Nos está hablando acá de una serie de juicios. Y siempre quedará un remanente, el cual será pasado por fuego, por la prueba. Y también van indicando cifras como que una tercera parte morirá bajo pestilencia. La frase o cantidad de tercera parte es encontrado señalada en las Santas Escrituras, como podemos también ver en los siguientes eventos. Leamos Zacarías 13, 8, 9, donde se repite esto de la tercera parte. Leamos con atención Zacarías 13, 8 y 9. ¿Qué es lo que nos dice? Zacarías 13, 8, 9. Así es. ¿Tú puedes ahí o tú? Sí, 8 y 9. A ver, que vamos a poder que terminen. Zacarías, capítulo 13, 8 y 9. A ver tú, mi hermana Yanaris, ¿quieres? Ya. Y acontecerá en toda la tierra, dice el Señor, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán. Se perderán 2/3, mira, 2/3 partes. Mas la tercera quedará en ella. Un remanente. Y meteré en el fuego a la tercera parte. ¿Qué le pasará al remanente? Al fuego. Y los fundiré como se funde la plata. Los fundiré. Ella habla de lo que es sufrimiento, la plata, Y los probaré como se prueba el oro. como prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, el Señor es mi Dios. Así es. Entonces, cuando está siendo probado con fuego, fundido en plata y probando con oro, la pregunta surge, ¿no? Dice, ¿el método de Dios incluye una fuga? Como diciendo, yo te voy a librar de todo esto. O el método de Él incluye fuego sobre nosotros, plata y oro. Sepa. Involucra, no hay tal cosa como una fuga. Serán exterminados y se perderán otros, sí, pero quedará un remanente. ¿Qué haré con ese remanente? ¿Lo voy a apapachar? Lo fundiré, No, lo fundiré los con... probaré. Los probaré. Y él invocará el nombre y yo lo oiré. Y diré, pueblo mío, y él dirá, Señor es mi Dios. Eso es importante, la parte final que ha leído Yanaris, porque luego que pasa por el fuego, lo funde como plata y lo prueba como el oro, Él invocará mi nombre. ¿Y cómo invocará mi nombre? Lee la última partecita. Él invocará mi nombre, Sí, y hay yo que... le oiré. Y Entonces- diré, pueblo mío. y Entonces, él dirá, ahí en esa primera parte, ¿no? Él invocará mi nombre. Después que pase por el fuego, después que sea fundido como la plata y sea probado como el oro, el remanente auténtico dirá, Yahweh. Dios, Padre, Abba, invocará, lo invocará. Y a este pueblo remanente, probado por fuego, plata y oro, Él dirá, lo reconocerá, me está llamando mi pueblo. Hay un reconocimiento de mi pueblo. ¿Y cómo termina? Y diré, pueblo mío, y él dirá, el Señor es mi Dios. Así es. Entonces, ese es un remanente que el Señor es mi Dios. Pero es después de este proceso que Él tiene que hacer un proceso con nosotros. Como dice Apocalipsis, el mundo entero será probado. Ahora fíjense, hablando de bonitas palabras, y esto de la tercera parte es constante. Finalmente Apocalipsis 8, 7 al 12. Ahí vemos pura tercera parte. 8, 7 al 12. Así es. Lo que estamos leyendo nosotros, hemos leído Zacarías, hemos leído acerca de también lo que es Ezequiel, y ahora en Apocalipsis vuelve a repetirse lo de la tercera parte. 8, 7 al 12. Apocalipsis 8, 7 al 12. Amén. Ahí está.
Atentos. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. Ajá. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Tercera parte, nada más. El Siguió. segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. ¿Hasta dónde me dijo el 12, verdad? Sí, hasta el 12. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de estas aguas, porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Es constante, ¿eh? La tercera parte, la tercera parte, la tercera parte. Y siendo afectado la naturaleza, el cielo, la luna, las estrellas, los ríos. Dice que cuando el tercer ángel tocó la trompeta, cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. Es conocido como la estrella o ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, se convirtió. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque la presencia del ajenjo en las aguas se volvieron amargas. Estos son los juicios que leímos de Ezequiel, plasmados en eventos de catástrofe y contenidos en Apocalipsis. Un poco que ha puesto más al detalle, una lupa. La emuná fe tendrá que ser necesariamente entonces probada, y a través de esa prueba que llegará al mundo entero. No hay tal cosa como me voy de aquí sin prueba. Sí, yo me voy. ¿A dónde vas? No, yo me voy. Perdón, me están esperando. Es decir, pero oiga, los apóstoles sufrieron, el Mesías, es cosa de ellos. A mí me dijeron, el viaje es fácil, sin contratiempos, sin cruz, directo a la gloria. Así que pues, oraré por ustedes, por la persecución que dice que van a tener, pero por favor conmigo no puedo. Eso que parece un chiste, lo piensan. Ajá. También me quedaré en el arca, pues. Pues si tú no quieres estar en el arca, realmente el que se quede le va bien. Malaquías 3:2-3. Malaquías, que estamos acabando, Malaquías capítulo 3, en los versículos 2 y 3. Mire cómo arranca esta expresión. Ahora sí, desde tu iPhone. Se fue la anécdota del día. Sí, sobre todo el 2 me gusta. A ver, ¿tú vas a leer? A ver, con voz de tenor. La primera, ¿no? ¿Y quién podrá soportar el día de su venida? Entonces mira, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? Porque el tiempo previo de su venida ya en sí nos demanda una situación de buscar la paz. Nosotros estamos en el tiempo de su venida. ¿Cómo está el mundo ahorita? ¿Cómo está la gente? Angustiada, sofocada. ¿Y ahora qué va a pasar? Se levanta, porque no me atrevo a prender el televisor. ¿Qué cosa habrá pasado? El fuego que no para. Perú, por ejemplo, no cesa de temblar. Inundaciones por allá. Ahora Pakistán y la India
se amenazan ya a nivel nuclear, ¿no? Y Irán alista su paquete, un regalito, ¿no? Para Israel, ¿no? Y nosotros en medio de todo eso. Entonces, ¿quién puede soportar esto? Una cosa, el tiempo de su venida, y otra cosa es lo que ocurre en el verso 3. Verso 3 que dice. Se le ha acabado la pila. Y se sentará para afinar y limpiar la plata. Malaquías 3:3. 3:3. Sí, allá. Malaquías 3:3. Es que no terminamos de leer el 2. Pues, ¿no? A ver. O lee tú otra vez. El 2. Sí. Malaquías 3:2. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Ahí estábamos ahí. ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Es otra cosa. El tiempo de su venida es un tiempo, una secuencia. Tiempo habla de un periodo, años. Pero ¿quién podrá estar de pie cuando Él se manifieste? Cuando está diciendo quién podrá estar cuando Él se manifieste, no puede ser pues algo secreto, porque se va a manifestar. Si no, ¿quién podrá estar de pie? ¿No? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadora. Fuego purificador, lo hemos visto. Fuego, plata, todo eso con fuego. ¿Quién podrá mantenerse en pie? Yo estoy bien. ¿Quién puede mantenerse en pie? Y añade Malaquías a todo esto en el capítulo 4. Vayamos a Malaquías 4:1. El 3, ¿no lo leo? El 3. Faltó 3. Allá. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán al Señor ofrenda en justicia. Ofrenda en justicia, vidas sacrificiales por Él. Él va a limpiar. Lo hemos visto, lo hemos leído, ¿no? Lo que ha leído Janaris, lo de Malaquías, lo hemos leído en Zacarías, en Apocalipsis, hemos pasado por Ezequiel, ¿no? De la plata, ¿no? Del oro, afinar, limpiar, Él lo va a hacer. En medio de todo esto, Él lo está haciendo. No es que está viendo ahí a ver qué pasa. No, está diciendo, en medio del tiempo de la venida, en medio de todo eso, yo voy a trabajar contigo. Yo te voy a preparar, te voy a limpiar, te voy a afinar. Nos está preparando para ese encuentro también. Y vemos Malaquías 4:1, dice, nos da una certidumbre. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho el Señor de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Así es. Dice que viene ese día ardiente, y contra qué ese primer fuego, ¿contra quiénes se va? Los soberbios. Los soberbios están en la primera línea, ya están ubicados, ¡pac! Y todos los hacedores de maldad serán basura, serán estopa. ¿Qué hacen maldad? Pastor, ahí también aplica la misma parte, como he visto que actualmente están manejando la traducción del hebreo, donde dice, y todos los que hacen maldad, se refiere también a transgredir la ley. Sí, los inicuos, son hacedores de maldad, habla de lo que significa estar fuera de la ley. Incluso la Biblia de Jerusalén lo dice, fuera de la ley. O los transgresores de la Torah, incluso hay versiones que dicen hacedores de maldad, y en otra versión bíblica hay que transgreden la ley o transgreden la Torah, ¿no? Y entonces se lo está diciendo eso en el Nuevo Testamento. Y también acá en Malaquías lo dice, en medio de todo este barajuste que se viene, le entrega un consejo a esa generación de estos juicios, donde los soberbios son quemados y no va a quedar nada. Antes que llegue esto, hay un consejo. Malaquías 4:4. ¿Qué dice? Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel.
Entonces, si no, cuando ustedes están en esta situación, acuérdense de la ley de Moisés. Esto puede ser una barbaridad, ¿no? Pero ¿cómo es posible? Pero está escrito. En medio de todo esto, para que su vida, ¿no?, que está así alejada, se alinee. Nosotros no estamos bajo la ley. Bajo la ley significa estar en desobediencia. Es colocarme bajo la luz de la desobediencia. Estar bajo la ley significa condición, no salvación. ¿Cuál es mi condición? Porque acá hay rebeldía, hay soberbia, arrogancia. Estás bajo la sentencia de la ley. Pero si uno se arrepiente, está bajo la gracia. Ya no está bajo la ley, ya no estás en desobediencia, sino estás obedeciendo en amor, porque la ley no fue dada al justo, porque el justo le hace caso. La ley fue dada al insensato, porque no obedece. Y le está diciendo constantemente: tú estás mal, tú quieres permanecer en rebeldía. Entonces la ley fue dada al insensato. Y añade, finalmente, acabamos con Primera de Juan 2:7, que también es importante. Primera de Juan 2:7. Tú aquí desde el Motorola. Pues ya el Motorola está mudo. ¿Qué ha pasado? Ya, solamente A ver, sí. no les escribo, Hermano, no os escribo. no les escribo un mandamiento nuevo, No le voy a dar nada nuevo, dice. amados míos, sino el antiguo mandamiento que desde el principio han tenido. Y acá no existía Nuevo Testamento escrito, ¿eh? Acá no había Reina Valera en esa época. Fíjense ustedes, no le voy a dedicar nada nuevo. Piensen en lo antiguo. Eso está por allá. ¿Y cuál es? La palabra que han escuchado es el mandamiento antiguo. La palabra que han escuchado al principio, eso es el mandamiento antiguo. De eso estamos hablando aquí. Entonces, hermano, no se escribe un mandamiento nuevo, sino, no estoy enseñando, en otras palabras, no estoy enseñando ninguna cosa rara. Este es un mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio en su Torá, y este mandamiento antiguo, ¿qué cosa es? La palabra que habéis oído desde el principio. Siempre la oyeron, pero ha sido olvidada esta palabra, ha sido escondida, ha sido hecha a un lado. Nada nuevo estoy colocando sobre la mesa. Igual nosotros no estamos colocando nada nuevo. Sonamos como una cosa, gente rara somos nosotros, pero que nos revisen los bolsillos, nos volteen. Nada nuevo estamos trayendo acá a la mesa. Es lo que dice Primera de Juan 2:7. Entonces, frente a la demanda del Padre, evadir nuestra responsabilidad, buscando en la evasión y en la fuga una posibilidad, ¿es factible? Evadirnos, no hablar. ¿Hay la posibilidad de no hablar? De no ser responsables con la palabra y decírsela al mundo. Y sabemos que viene fuego, un fuego que los va a exterminar. Dice, está bien, tú no quieres hablar, pero la sangre de ellos te la voy a cobrar a ti. Porque tú pudiste hablar, decir, y no lo dijiste. Entonces, ellos morirán, sí, pero a ti te lo voy a cobrar. Tenemos que hablar todas las veces que podamos hablar. Porque si no, eso se nos viene encima a nosotros por evadir la responsabilidad que tenemos de transmitir esa. Por eso que nosotros no nos podemos poner de perfil. O como te decía tu amigo, ¿no? Ya déjalo así. No, ya déjalo así. Así lo encontraste, déjalo así. ¿Para qué cargarse tanto? Claro. Entonces, nosotros tenemos que ponernos a la altura de la estatura de nuestro Yeshua y no caer en el orgullo y en la falsa seguridad de nuestras propias ideas. Con esto hemos terminado el mensaje, la tercera parte, misterios en escenarios proféticos que vienen, cuyo anticipo
ya está convertido en noticias. Solamente falta que... ¿Quién va a prender la chispa? No lo sabemos. Es lo único que falta. Gracias, mis hermanos, y hasta la próxima reunión.